están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos entonces a valientesmujeres.com. Y en esta tarde o en esta mañana, dependiendo del país donde nos estén viendo, en el horario que estén, queremos agradecerles por estar ahí y poder estar hoy tenemos un invitado muy especial de Argentina. Él de todas maneras se va a presentar, nos va a contar qué es lo que hace. También nos va a decir su nombre, así que de todas maneras igual yo le voy a dar la bienvenida a Daniel. Y a ver, Daniel, contanos un poco entonces dónde estás, a qué te dedicas y qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analía? Buenos días, buenas tardes. Como dijiste, depende de donde nos estén mirando. Bueno, mi nombre es Daniel Domínguez, Aldo Domínguez, o sea, yo soy Aldo Daniel, pero bueno, algunos me conocen por Aldo, otros por Daniel, es igual. Me dedico o sea, soy decodificador biológico, estoy en Argentina, hablar se me ocurre que sería lindo poder presentar lo que es la decodificación biológica, si bien ya es algo que se viene conociendo mucho más, ¿sí? O sea, va a pasos agigantados, más en estos momentos que estamos atravesando con lo de la pandemia, porque justamente son expresiones de nuestra biología. La decodificación biológica nos invita a hacer un cambio de paradigma, ¿sí? Donde entender de que las cosas que pasan tienen un sentido. ¿Y eso qué nos permite? Quitarnos el miedo, nos permite, ya eso es un gran paso, porque es, digamos, descubrir qué es lo que está sucediendo y que es pensarlo como que ese síntoma, esa enfermedad es una ayuda, es un aviso. O sea, somos la máquina más perfecta que existe en el mundo, el ser humano, ¿sí? Lo más completo dentro de la perfección. Tenemos ese uso de razón que no tienen otros seres vivientes. Entonces, eso nos permite a nosotros ver, anticipar, crear, ¿sí? Crear no solo en el invento, en las invenciones que se van haciendo, sino que, bueno, ¿para qué? Para adaptarnos a una vida mejor. ¿Y eso de qué es adaptarse a una vida mejor? Evolucionar. Así como hemos evolucionado a través de la historia, desde que, no sé, podemos hablar de la invención de la rueda a lo que descubrimientos electrónicos o como se llama, toda esta nueva tecnología, quiero decir, ¿no es cierto? Sí. Que nos está dejando pasar límites impensados hace unos años atrás. La decodificación biológica, así como se lo conoce acá, en Europa se lo conoce como descodificación biológica. El asunto es que lo dice la palabra, o sea, sobre nuestra biología, tomar ese código, o sea, encontrar el código que nuestra biología está ejecutando. Cuando digo nuestra biología, hablo de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque hay una realidad. Todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo tiene un límite. Más allá de la piel no puede ir. Es el límite. Entonces, si me va a ayudar con algo, la única forma, lo único que puede hacer es trabajar adentro mío, trabajar adentro de cada uno de nosotros. Entonces, lo que hacemos es buscar ese código biológico, buscar ese programa que está funcionando, de por qué está, digamos, dándonos ese síntoma, nos está avisando. Y nosotros, desde la decodificación, siempre decimos que lo mejor que nos puede pasar es tener un síntoma. ¿Por qué? Porque hay algo que estamos viviendo mal, hay algo que estamos haciendo incorrecto y que no nos damos cuenta o no nos animamos a cambiar. Ese no lograr hacerlo, nuestra biología no entiende esas cosas. Para todo lo que nosotros sentimos o pensamos, para nuestra biología todo es verdad. Nosotros estamos mirando una película de terror, por más que parezca algo irrisorio, y estamos en esa película. O sea, es más, si prestamos atención a lo que nos pasa en el cuerpo, vamos a tener una aceleración de las palpitaciones, en algún momento vamos a hacer un movimiento como medio brusco, tenso, ay, me estaba mirando la película.
pero es cierto, o sea, nos vamos metiendo. Y obviamente nuestro cerebro trabaja en consecuencia. O sea, entiende que eso es real y toma parte para mantenernos a salvo, para mantenernos vivos, porque la única necesidad o lo único real es mantenerse vivo. Después de ahí, todas las cosas que hacemos. Pero tenemos que darnos cuenta, o sea, llevarlo a la mínima expresión, lo que estamos haciendo, de decir cuál es lo mínimo, cuál es lo básico. Lo básico es eso, estamos sobreviviendo. Exacto, vos sabés que pensaba mientras vos hablabas, primero y principal que nosotros somos, nuestro cerebro siempre es una esponja, ¿no? Es como una esponja, está siempre absorbiendo todo, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que percibe. Los 2 primeros años de vida de un niño es donde más aprende, donde si es observador es mucho mejor todavía. Hay niños que son muy observadores desde bebé, y otros no tanto, pero la mayoría de los niños sí tienen eso de poder observar, porque al no poder comunicarse como bebé, al hablar, ¿no? Como nosotros, o pedir las cosas, lo que hacen es observar, manifestarse con algún gesto, con algún movimiento, y son los 2 primeros años de vida del niño donde esto absorbe tanto todo lo que aprenden y se habla mucho de la inteligencia que va a venir después a través de eso que pudo absorber, ¿no? Entonces, si un niño, por ejemplo, es muy maltratado de niño, de bebé, o dejado de lado, ¿no? O sea, no recibe los cuidados, o hasta la alimentación necesaria, se necesita también los 2 primeros años de vida, la alimentación exacta y justa y la correcta para que el cerebro y todo el cuerpo con los años funcione de manera correcta. Si no hay una gran alimentación, o sea, no está la correcta, no se tiene todo lo que se necesita en esos 2 años de vida, después comienzan los problemas que tienen que ver con la desnutrición y con el aprendizaje y otros ejercicios. Bueno, y esto yo lo hablo como docente, que sé que es así. Ahora, pensaba en lo que vos decías con respecto a esto. Mi cerebro continúa igual, de todas maneras, aprendiendo, ¿no? Tiene 2 años básicos e importantes en la vida, pero también a los años que van pasando, mi cerebro va aumentando en crecimiento, en conocimiento, va adquiriendo y va, ¿no? Como diríamos, chupando toda esa esponja, este conocimiento. Es que se va adaptando. Claro, se va adaptando a las situaciones. Y como vos decís, parece, como diríamos así, como de no mucho sentido, estoy viendo una película y me meto en eso. Se ha comprobado hasta el día de hoy que cualquier tipo de película o escenas que vos veas que te pueden perjudicar a lo emocional, porque no somos todos iguales, porque estaba leyendo un poquito esto de la decodificación biológica, que tiene que ver con lo emocional. Entonces, si hay algo que a mí me choca, que no coincide con mi pensamiento, por ejemplo, yo no puedo ver mucha violencia, o sea, no puedo ver golpes, violaciones, viste, no sé, que le corten la parte a alguien. Esas cosas a mí, sinceramente, me hacen muy mal. No las puedo sacar de la cabeza, pero por muchísimo tiempo. Y no me dejan dormir, y no. Y yo soy una adulta que va a cumplir 50 años. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que yo todavía tenga esas emociones que me choquen de tal manera que no me dejen a mí, o que me den temor, ¿no? Que me sigan dando temor. Acá me gusta porque yo encontré esto, si vos me permitís, dice que la decodificación biológica se origina a partir de 5 leyes biológicas. Y yo buscaba esas 5 leyes biológicas y dice la dramática, lo inesperado, lo vivido en soledad, lo que no expresamos y lo que no tiene solución, ¿no? Exacto. Entonces, en base a eso es que lo que nosotros vamos adquiriendo o recibiendo en la vida va a ir a estos diferentes lugares. Dice, esta decodificación trata de no suplantar la medicina, sino de acompañar. Creo que hoy lo estábamos hablando con Daniel fuera de tema, estábamos hablando un poco de esto, estábamos hablando de que no quiere suplantar, sino que lo que quiere es acompañar emocionalmente, dice, y no suplir a la medicina, a la práctica medicinal. Después dice, ni la psicológica, en este caso. No. Y utiliza, dice, como camino directo las emociones para descubrir los conflictos biológicos, ¿no? Sí. Eso es.
Ese fue el gran descubrimiento. Claro. El descubrimiento que esas 5 leyes que nacen con el doctor Hammer, doctor oncólogo alemán, que desarrolla la nueva medicina germánica, que fue tan, y creo que el día de hoy también todavía tiene tanta discusión, pero es porque no se permite el abrir el panorama mental. Digamos, todo aquel que lo discuta y está en su derecho, porque, bueno, tiene sus creencias, obviamente. Esto tiene, de hecho, muchos de los programas que funcionan dentro nuestro, los programas biológicos hablo, vienen a través de esas creencias que venimos arrastrando por décadas y décadas, ¿no es cierto?, año tras año y generación tras generación. Porque ¿cómo trabaja esta biología? O sea, tenemos enfermedades que dicen, o sea, nosotros a las enfermedades, justamente, como ya decir enfermedad suena algo medio pesado, ¿no? Es un término ya muy mal visto o muy mal sentido. Nosotros preferimos decirle manifestaciones biológicas, porque aparte de esas manifestaciones biológicas no son solo enfermedades, también son los síntomas. Claro. ¿Sí? Y entonces esa manifestación que hace el cuerpo viene de la mano de esa emoción. Eso fue lo que descubre Hammer a través de una experiencia propia y lo plantea, digamos, a sus pares, para justamente poder ver quizás o lo que es discutible que se lo haya planteado mal, como diciendo, estamos equivocados, vamos por el camino equivocado. No, tantos años de estudio y desarrollo no están equivocados. No. Pero es como todo lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos en la vida, todo necesita un ajuste, una actualización. Y bueno, esa actualización, cuando viene con este descubrimiento del doctor Hammer, la actualización era esa, aparte de lo que se está haciendo, de tratar el síntoma, de tratar lo físico, complementemos entendiendo que la emoción también, también influye, ¿sí? No es solamente, digamos, porque tengo tal, no sé, tal dolor, es una lastimadura o es... No, hay algo atrás de eso. O sea, ¿por qué se manifiesta eso? A través de esa emoción que se vivió desde muy chiquito, inclusive vos hablabas de los 2 primeros años de vida, hay antecedentes, o sea, hay mucha información ya no registrada, de que cuando todavía está en crecimiento ese bebé en la panza de la mamá, sí, ¿sí? Ahí, o sea, bueno, hay casos por ahí, quizás los más conocidos y los más lindos son de que se le pone música tranquila, música, la muchos música de escuchan música clásica. estimula al cerebro, ¿no? Está comprobado. El cerebro, lo tranquiliza al bebé cuando por ahí se siente con mucho movimiento, ¿sí? Lo mismo que en un momento de una discusión que pueda estar pasando la mamá en ese momento, la panza se pone dura. Sí. Porque el chico se pone duro, porque la mamá se tensiona, y bueno, todo eso son enseñanzas que ese bebé o ese cerebro va a ir grabando, ¿sí? No, lo que pasa es que mucho hablamos de cerebro y en realidad hay mucha de esta información que va a parar a la célula, a las membranas, donde está esa memoria celular, ¿sí? Esa es la misma memoria, o digamos se suma a la memoria que trae con el ADN, es las famosas manifestaciones o enfermedades genéticas que le dicen. Que se van transmitiendo en generaciones. Claro, se transmiten de generación en generación, pero no quiere decir que porque sea genético no puede ser resuelto. Sí puede ser resuelto, porque ¿qué pasa? Esa transmisión genética es una solución que encontró la biología de ese antecesor o de ese antepasado para resolver un problema de una emoción que no podía conscientemente resolverla. Entonces la encontró de esa forma, lo sacó de un riesgo de vida, lo hizo sobrevivir. Entonces queda grabado en ese ADN y va a pasar a las generaciones siguientes, justamente porque es como que tu mamá te toma de la mano y te dice, no, guarda, si vas a abrir la puerta o vas a cruzar la calle, fíjate para los 2 lados que no te vayan a pisar. Ahí te lo está transmitiendo de su propia boca, ¿no? Qué bueno, esto es lo mismo. Qué interesante herramienta esa, porque vos fíjate que es algo como, o sea,
si uno se lo pone a pensar, dice, será, no será, pero es interesante saber que uno puede quedar, o sea, que puede quedar un registro, ¿no? Claro. En el ADN de uno, con respecto a salir adelante de un problema X. Exacto. ¿No? Y eso que quede registrado para poder traspasarlo biológicamente a las generaciones. Yo creo, vos sabés que sinceramente es un tema súper interesante. Creo que todo el mundo debería escuchar este tema, debería leer sobre este tema, para encontrar más soluciones a lo que nos está pasando, sobre todo en la actualidad, después de estar ahora traspasando una pandemia, donde estamos todos en igual condición, atravesando la pérdida de seres queridos por este virus, la pérdida de trabajos, los cierres de la sociedad en sí, por lo que nos está pasando. Y hemos entrado en un estado de estrés, en un estado de preocupación general, en un estado de insomnio, en un estado, porque no es que me pasó a mí, a vos, le ha pasado a muchísima gente y le sigue pasando, millones. Porque hay una gran incertidumbre, y cuando hay incertidumbre hay cierto temor, porque vos no sabés qué va a pasar, qué viene atrás, y todo esto nos ha llevado a complicarnos físicamente, más que, o sea, nos ha pasado económicamente, obviamente, nos ha tocado a todos la economía, nos ha tocado el sistema de vida que estábamos acostumbrados en sociedad, pero también nos ha afectado muchísimo la salud. Claro, porque nos metemos en esa película. Exacto. O sea, aquel que no lo vivió de cerca o que no lo ha pasado, o todavía no lo pasé y ojalá no lo pase, está metido en esa película, porque es todo lo que se ve. O sea, yo quería resaltar algo que vos habías mencionado un poquito antes, donde hablabas de las leyes. ¿Sí? Cuando se habla de esas 5 leyes, o sea, cuando algo es ley, cuando se cumplen el 100% de las veces, cuando no falla nunca, cuando basta con que falle una vez, ya no es una ley, es una teoría. Entonces, estas leyes que Hammer descubre, porque Hammer es un poco como el puntapié inicial y es una de las partes que incluye la decodificación biológica. Después está como es lo que es la biología total de los seres vivos, ¿sí? Que eso lo llevó adelante, lo desarrolló el doctor Claude Sabat. Después también está Bruce Lipton, una persona que le agrega a esta ciencia todo el estudio genético, donde se descubre esto de las enfermedades genéticas. O sea, ¿qué era? Era ese registro, cómo era que funcionaba ese registro para siempre la intención es mantenerte vivo, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre aclaro cuando doy una charla, un taller o atiendo a alguien, que lo que esto me permite, la decodificación, la decodificación es uno de los caminos, obviamente es el que estamos hablando hoy. Cada uno puede tomar otros caminos, no quiere decir que esto sea la panacea, pero hay quien le sirve porque entiende cómo, digamos, sincroniza con lo que dice la decodificación biológica, y hay quien no. O sea, es lógico, cada uno tiene su forma. Pero, ¿cómo es? Pero lo que te ayuda a entender es a que no le tenés que tener miedo. Eso es lo bueno. Cuando uno tiene información, es como cuando uno hace un estudio o pasa una experiencia de algo. Una vez que yo lo pasé, ya sé cómo se hace. No me da miedo desarmarlo, no me da miedo repararlo, no me da miedo tocar la electricidad. Bueno, esto es lo mismo. Una vez que yo sé de dónde viene, o sea, que lo relaciono, ya no me da miedo. Y eso es un gran paso, porque ya le quito esa emoción negativa. O sea, lo que yo le digo, que había un poco empezado con eso, lo que yo le digo cuando en las charlas o cuando hablo con alguien, que no tengan miedo y que aparte nosotros somos el resultado de un trabajo sincronizado de nuestras células. No nos olvidemos que cuando nacemos, o antes de nacer, mejor dicho, pero cuando somos la primera vez en esa unión de los padres, donde somos una célula.
Y de esa célula se va multiplicando, se hacen 2, 4, 8 y así, ¿sí? Ahora, en esa primera célula viene toda la información, porque ese ADN es el que se multiplica a las otras. Después se organizan, porque son inteligentes, obviamente, se organizan para tomar esa lectura del ADN y decir, bueno, esta parte, este grupo, esta parte, este grupo. Por eso no somos todos lo mismo, por eso tenemos pelo, por eso tenemos piel, y todo sale de la misma célula. ¿Sí? O sea, ¿por qué se organizan de esa forma? Porque lo que quiere la célula es sobrevivir. Entonces va a tratar de que todo este organismo sobreviva. Por eso es que te ayuda desde adentro y su límite es la piel. Ahora, tiene dos acciones. Si percibe lo que nosotros conocemos como miedo, percibe que hace, se protege la célula, porque está percibiendo, está recibiendo esa información. No olvidemos que es información, o sea, nosotros lo podemos percibir por los sentidos, pero una vez que el cerebro lo procesa, genera química dentro de nuestro cuerpo. Si yo tengo miedo, empiezo a temblar. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque es lo que el cerebro le está transmitiendo al cuerpo. Hay cierta química. Si esa química la está perjudicando la célula no se va a alimentar, se va a proteger. Si no se alimenta, como nos pasaría a cualquiera, si no se alimenta, se muere. Entonces, al perderle el miedo, o el miedo es una de las cosas que más te traba, ¿sí? De hecho, te paraliza el miedo, ¿no es cierto? El miedo no te deja funcionar, no te deja pensar, no te deja realizar. Fíjate que te escuchaba y leía esto que dice, se trata de escuchar al cuerpo, ¿no? Y para las personas, para que entiendan que no tienen que tener miedo, porque a veces la gente se confunde cuando escucha estos temas y piensa que, viste, si bien es un tema complejo, porque no es un tema sencillo de comprender o de leer de entrada, viste, y vos decís, ya lo entendí, ya sé cómo es. No, pero dice, la decodificación biológica no es esotérica, por ejemplo. No. Dice, descartemos por ese lado. Dice, ni es espiritual, ¿no? No. Para eso buscamos otros medios. Ni es energética, ni simbólica, es puramente biológica. Biológica. ¿No? Y entonces ahí los miedos tienen que empezar a desaparecer un poco. Porque a veces la gente confunde este tipo de cosas. Ay, no, pero es algo nuevo que me quieren hacer esto. No sé, me voy a tener que rezar tres Padres Nuestros, ¿viste? O sea, te digo, a donde te podés ir con el pensamiento. No, es puramente biológico. Es nuestra biología pura, que tendríamos todos que conocer y entender, y sobre todo el cuerpo de cada uno, porque uno llega a cierta edad donde el cuerpo le empieza a entender, se empieza a dar cuenta que ya no es el mismo, ¿no? Que los movimientos ya no son los mismos, que los deseos no son los mismos, que todo empieza a cambiar, ¿no? Y se empieza a preguntar uno, ¿por qué estos cambios ahora? Si bien tienen que ver con la edad o con la cronología de los años que van pasando, también tienen que ver, como vos decís, con todo lo que nos ha pasado, con las emociones o con estas 5 leyes, ¿no? Que son fundamentales. El estrés aparece en la vida de uno inevitablemente a partir de que uno comienza a tener responsabilidades. Es que vivimos con el estrés. Y vivimos en un estrés despiertos. Claro, viste que te dice el estrés, te está avisando. Claro, es que necesitamos, o sea, el hecho de que estemos despiertos, estamos en un nivel de estrés. Lo que pasa es que es un nivel de estrés que nos sirve para vivir. Claro. Vivimos con ese estrés. El problema es cuando pasan los niveles. Claro, cuando te pasas de revolución. Claro, hay un nivel al cual podés aguantar y hay un nivel más alto que ya no lo aguantás. Mientras estás dentro de lo que podés aguantar, bien, no pasa nada, pero cuando te estás acercando al límite, ahí es cuando tu biología empieza a trabajar y dice, no, porque después de eso es riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Si bien no tiene que ver con las energías, sí existe, porque también está demostrado esto, de que nuestro cuerpo tiene una energía, lo que nos llamamos una energía vital. Sí. Esa energía, que la sentimos porque andamos con muchas ganas, y otro día estamos muy de bajón, ¿sí? No es solamente una emoción, hay un comportamiento biológico, hay una energía cierta. Bueno, esa energía, si me paso de revoluciones, si la gasto por demás, claro. Bueno, están ¿cómo se llama? La vejez prematura, está todo eso, claro, que pasa en cada uno de los órganos. Fíjate vos que esto como para que, si hay personas que no nos están entendiendo, no están comprendiendo, cuando Daniel habla del estrés que vivimos constantemente, claro que vivimos en un estrés. Hay gente que dice, yo nunca tuve estrés. No, señora, está equivocada. Claro. Vivimos en un estrés constante, como vos decís. Por ejemplo, yo tengo una profesión, vos tenés una profesión. Cuando uno tiene que trabajar todos los días de esa profesión, se tiene que preparar,
¿no? Material para enseñarle a los niños, hoy les voy a enseñar, no sé, las letras, les voy a enseñar los colores, quieras o no, uno tiene que preparar todo eso, y uno está medio estresado, o sea, está preocupado a ver si los chicos lo van a entender, ¿no? Claro, Porque claro. es un contenido que vos tenés cierto tiempo para enseñar en el año. Entonces, Ajá. tanto el docente como cualquier profesional tiene sus tiempos. Y eso te genera un estrés, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando particularmente de niños de 1 año y 2. No Ujú. es lo mismo que trabajar con un niño de 10 años, que vos le decís, este color es lila, y te dice, sí. No, vos al de 2 años, al año, le tenés que enseñar que es color lila. ¿Y cómo le enseñás que es color lila? Entonces tenés que buscar todos los medios para que él entienda que este es un color lila y dónde lo podemos encontrar y demás. Y sí genera un estrés, y sobre todo al docente, terminás el año, no sé si vos has visto esos memes o cosas que muestran a las maestras con los pelos parados, ¿viste? Todas de, Sí. realmente terminás con un estrés y con una carga muy, muy fuerte, porque es una gran responsabilidad tener que Ujú. educar al otro Claro, sin claro, equivocarte, sin claro. ir, ¿entendés? Y no pasarte de revolución. Y Ujú. lamentablemente terminamos muchas de nosotras a fin de año pasadas de revolución. Claro. Pasadas de revolución, hasta con caprichos. Me Y ha vos pasado, fíjate, claro, me ha pasado sí. que me comportaba como una nena de 5 años, tenía caprichos, o sea, llegaba a la casa y era una caprichosa. Y Ujú. me lo llegó a decir mi mamá en su época, cuando vivía con mi mamá: Analía, pareces una nena de 5 años, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo venía con todos esos caprichos que yo durante el día había estado tratando de que los nenes, no, Claro. mirá, no, hay que pedir esto así, y yo absorbía todo lo de los nenes, o los llantos de los nenes constantemente, o Claro. las problemáticas que aparecen y surgen en la vida de un niño, Ujú. donde no podés ser, no podés no darte cuenta de lo que está pasando. Entonces te genera un dolor cuando te enterás que un niño es abusado, un niño es golpeado o desnutrido, y todas esas cosas son muy emocionales para nosotras. Estamos Ujú. trabajando con criaturas y estamos trabajando con seres humanos, y nosotros también lo somos. Entonces terminamos, como vos decís, en un estrés y emocionalmente nos vamos perjudicando de alguna manera, y Claro. buscamos los medios, ¿no? Para poder salir adelante, ya sean las terapias, Sí. ¿viste? A Siempre terminamos sobrevivir. claro, siempre terminamos en una terapia, no nos queda Sí. otra, Sí. porque necesitamos sacar toda esta carga que tenemos. Entonces, todo aquel que piense que en realidad no está viviendo un estrés, tal vez no lo superó al estrés, pero que está viviendo un estrés, sí, y puede perjudicarle de alguna manera. Entonces, me parece muy bueno esto de poder buscar de alguna manera la solución para entender qué me pasa, o qué le está pasando a los cambios de mi cuerpo, y cómo los puedo solucionar, ¿no? Cómo Hay, puedo, hay qué herramientas cosas, tengo. claro, y hay cosas que son básicas que por ahí, me parece que todo esto que estamos hablando parece una gran ciencia, ¿no? Y cuando yo decía hoy observar, cuando empezamos a observar el cuerpo, nos vamos a dar cuenta de las cosas básicas. Vos me hablabas del estrés del docente cuando llega a fin de año que, o sea, con todo eso que vos contaste, cualquiera diría, no, yo largo la profesión. Pero no lo hacen. ¿Por qué No, no lo hacen? Porque, digamos, más allá de lo que, uy, sí me cansé, bueno, descanso un mes, porque la realidad de eso que dicen 3 meses no es es tan así, mentira, porque no se se sigue descansa 3 trabajando. meses. No, No, se ay, no. descansa 15 días con gracias y pueden parar un mes, pero los 15 días como en cualquier trabajo. Eh, y al otro año vuelven con más ganas a hacerlo. Sí, Y vuelven a pasar el mismo estrés y vuelven con más ganas. O sea, eso es lo que nos motiva. Nos sí, motiva a poder estar solucionando los problemas continuamente. O sea, que a veces son problemas que no los podemos solucionar directamente y eso es lo que nos lleva al otro extremo del estrés, nos hace pasar el límite. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la obligación de hacer algo y no tenemos herramientas, entonces nos da impotencia. Y exacto. ahí es donde empiezan los problemas, porque si yo no puedo hacer, entonces claro, vos sabés que tenés que hacer, sentís Ujú. que tenés que hacer, pero te quedás porque no lo puedes hacer, porque la ley no te lo permite, porque esto, porque aquello, por lo que fuera, entonces entras en una asincronía, o sea, hay una cuestión que no podés sincronizar lo que pensás con lo que sentís, con lo que haces. Y cuando eso no está alineado, ahí empiezan los problemas eh, digamos, de emociones que te llevan a estas manifestaciones.
Sí, vos hoy decías, cuando llega una cierta edad, empezamos a sentir que el cuerpo, como se dice siempre, te pasa factura. Es que el cuerpo, o sea, la biología te va dando tiempo y cuando vamos creciendo se va terminando ese tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero es tiempo que se va terminando. Entonces la biología dice, pará, o sea, a ver, arreglemos esto, no podemos seguir viviendo así. Quiero seguir viviendo más tiempo, no podemos así. Entonces, muchas veces, con el solo hecho, por eso hoy decía un cambio de paradigma, el solo hecho de cambiar una mirada, ¿sí? O sea, uno de los ejemplos que muchas veces o lo pongo en diapositivas o cuando los paso o algo, alguna charla, que creo que se encuentra en internet también. Dos personas, vos de ahí, yo de acá, y en el medio nosotros dibujado en el piso un 6 grande que nos llega de un lado al otro. Ahora, 6 es para mí. Vos lo vas a ver del otro lado y no vas a ver un 6, vos vas a ver un 9. Y podemos estar discutiendo toda la vida mientras estemos en la misma posición. No, yo no me vas a decir a mí lo que yo estoy viendo y vos vas a decir lo mismo. Basta que uno diga, pará. Vení un cachito para este lado, doblá un poquito para acá. Cuando empezás a cambiar la posición, te das cuenta que ese 9 que estabas mirando se empieza a transformar. No, espera, a ver, tiene otra forma. Es un 9, pero se parece a un 6. Y ya ahí empezamos a coordinar, porque yo también me empiezo a correr hacia el otro lado y digo, tenés razón, es un 6, pero se parece a un 9. Entonces empezamos de que en cierta manera no estás tan equivocada. ¿Por qué? Porque vos tenés razón, porque es tu punto de vista. Y yo tengo razón, porque es mi punto de vista. Cuando retiramos nuestros egos, empezamos a darnos cuenta de que puede haber otra mirada. Y esa otra mirada no me va a cambiar el pasado, porque el pasado, la acción ya pasó, pero me va a cambiar la mirada del pasado. Sí, mi papá, mi mamá, porque todo se refiere a papá y a mamá, porque son los primeros amores, los primeros contactos que tenemos. Entonces después, cada imagen que vamos a tener pareja está relacionado con esa primera imagen que nos fuimos formando, ¿sí? Desde la relación mientras estaba en la panza de mamá, cuando nació, el primer gran examen de cualquier ser humano es el nacer. Cambiar de una situación donde vive dentro de una atmósfera con todo previsto, ¿no? El alimento, la protección, todo, y viviendo dentro de un líquido, y de repente salir de buenas a primeras, de un instante para el otro, a tener que encontrarse con oxígeno, a funcionar diferente, porque yo puedo dejar de comer, puedo dejar de tomar, quizás por menos tiempo, de comer por más tiempo, pero de respirar no puedo dejar más de un minuto y medio. Hay quien hace ese deporte y desarrolla un tiempo más, pero no puedo dejar de respirar, o sea, me falta el aire, me muero. Bueno, es cambio, es una adaptación al nuevo lugar donde estás. Vos fíjate que pensaba cuando vos hablabas, a veces pienso en los prematuros, ¿no? Por ejemplo, los niños prematuros. Mi hijo fue prematuro, que nació con 1 kilo y algo, ¿entendés? 200, un kilo un poquito más. Y o sea, todo pronóstico era no vive, no sobrevive. Y venía con muchas complicaciones, sobre todo con la formación de pulmones, porque en la etapa en que nació es justo la etapa donde se desarrollan los pulmones. Entonces, antes de que naciera, tuvieron que hacerme a mí un montón de cosas para poder, de alguna manera, que sus pulmones no estuvieran totalmente desarrollados, pero tuvieran lo mejor posible para ver cómo iba a funcionar él fuera del cuerpo. Y aún así, bajo todos los tipos de pronósticos que te puedo imaginar que me dieron, sobrevivió, hoy tiene 18 años. Claro. Y todos los pronósticos que me dieron de ese momento, de que no iba a hablar, de que no iba a hacer esto, de que no iba a hacer lo otro, todos los superamos, absolutamente. En realidad creo que los superó él, todos los ha superado. Sí, tal cual. Y hoy habla perfectamente, de hecho hay que decirle que se calle la boca, ¿no? Pero es un chico súper inteligente, preparado, con una vida normal, absolutamente normal, y todos los pronósticos eran, mirá, de lo más trágico que había, y yo nunca quise aceptar esos pronósticos, claro, ¿no? Claro. Jamás, desde que me lo dijeron en la panza, dije, no puede ser, no es real, o sea, no, tiene que sobrevivir. Primero tiene que vivir, y claro, vivió, así, ¿no? Así sobrevivió.
después este nene tiene que salir adelante, tiene que alimentarse solo, tiene que caminar, tiene que hablar, tiene que estudiar, y era todo el positivismo que pude, y todos los especialistas que te podés imaginar en Argentina, yo vi todos los especialistas que había, y todos me decían una cosa buena y el resto eran todas malas, y yo me tomaba la buena, decía, pero ¿se puede con eso? O sea, si vos me decís que con eso sí, me decían, bueno, sí, listo, yo me agarro de eso. Claro. No me quedaba con las 3, 4 versiones que me daban, me decían, pero lo que pasa que es... No. Y todo era así, hasta con una conocí una... ay, no me sale la palabra ahora, era una psicolingüística, hasta con a través de la escritura, para poder sacarlo, para que él pudiera expresarse, pudiera hablar mejor y demás. Y entonces él iba y escribía, porque era bueno para escribir, pero no era bueno para hablar, no podía expresarse. Entonces él escribía y dibujaba, y ella lo sacaba a través de los dibujos y las escrituras, el habla, ¿no? Y lo sacó adelante, y a mí me habían dicho, no, pero eso es algo muy nuevo, es una locura, pero es algo que se puede hacer. Entonces yo me agarré de eso, dije, la busco, y la encontré, claro. Una profesional de primera, y que lo ayudó, y que hoy le agradezco un montón de cosas. Entonces, a mí me diagnosticaron cuando estaba él, o sea, estaba en mi panza él, un cáncer en el útero, y los médicos me dijeron, por eso él tuvo que nacer prematuro, me lo encapsularon, ¿no? Claro. Hicieron como una cápsula, porque el cáncer no se había despertado, pero estaba ahí. Lo encontraron justo, creo que mi hijo es el milagro, para que supieran que yo tenía eso ahí. Y entonces, desde entonces está encapsulado, hasta el día de hoy. Y me acuerdo que me dijeron, bueno, ahora hay que sacar el bebé, todo. Bueno, yo no permití que lo sacaran, por eso nació prematuro igual, lo tuvieron que sacar antes. La cuestión es que me dieron un diagnóstico de muerte, ¿entendés? Muerte segura, así. Sí, tal cual. Y entonces yo me acuerdo que estaba sentada cuando me lo dicen, estaba con una amiga al lado mío, y mi amiga, apenas dijeron, Analía, lo que tenés es, me hicieron una biopsia y me dijeron, tenés un cáncer en el útero, en el cuello del útero, mi amiga empezó a llorar automáticamente, a llorar. Claro, entonces yo la miraba, ¿no? Y el médico me dijo, ella ya te mató. Ella ya te está enterrando y te está velando. Claro, con todo el amor, ¿no?, que te tiene tu amiga, claro, obviamente. Te ama, pero ¿no? Entonces yo ahí entendí eso. Enseguida dije, no, yo no me muero. Yo dije, ¿pero qué podemos hacer? Y no, hay que hacer esto, lo hagamos. No te podés mover por 4 meses, tenés que estar con una sonda, para poder salvar el bebé, y para no estar en complicación. Yo me quedé los 4 meses en cama con una sonda, hice todo lo que me dijeron, nació el bebé, y seguí con los tratamientos, y me dijeron, tenés que hacer esto, y yo lo hacía. Yo nunca pensé en la muerte, ¿entendés? Siempre pensé en la vida. Pensé en que tenía que vivir yo, pero pensaba en que tenía 2 hijos por quien vivir, y que tenía toda una vida por delante, y que quería seguir viviendo. Y cuando me hablaron de sacarme el útero, también fue una decisión muy importante, porque yo dije, pero el cáncer está despierto, y me dijeron, no. Y entonces, ¿para qué lo vamos a sacar? ¿No? Yo no quería entrar en una vejez prematura, no quería, ¿no? Yo me informaba de todo antes. Y entonces, siempre con esa cosa de que yo voy a sobrevivir, yo voy a vivir, mi útero me va a acompañar hasta el día de mi muerte, y hasta el día de hoy lo tengo. La clave tuya es el ímpetu que tenés, o sea, ese positivismo, ese ir hacia adelante, porque justamente, así como hablábamos hoy de los miedos, lo que nosotros como decodificadores siempre tenemos que investigar cuando viene el consultante con un diagnóstico, perdón, con un síntoma, ¿sí?, preguntarle cuál fue el diagnóstico médico, y bueno, ¿y qué sintió en ese preciso momento cuando el médico le dijo eso? Porque hay médicos que son muy paternales, y te buscan todas las formas, como te dijo el médico a vos, mira, ella ya te mató, pero él no te lo dijo. O sea, y el médico es muy importante, porque hace tantos años que vamos al médico para que nos cure, perdón, que
ya vemos el guardapolvo blanco, el médico, y ya es una eminencia, la persona estudió para eso. Entonces le estamos dando todas esas facultades de que él me va a curar. Él me va a decir lo que tengo. Él tiene el método para que yo pueda curar el físico. Pero esa emoción que te llevó a vos a tener ese cáncer, y viste que mucha gente que pienses, no, tiene cáncer, se muere. ¿Viste que Ah, se puede sí, vivir? O sea, se claro que puede se vivir, puede, sí. ya se puede vivir. Todo depende de cómo, o sea, siguiendo todos los pasos, como te dijo el médico, sin ninguna exageración. O sea, no hay que asustarse por eso, porque es una cosa más. ¿Qué pasa? Ese es un aviso, como decir, tu cuerpo ahí ya te está gritando, o cuando lo hizo, te estaba gritando. ¿Sí? ¿Por qué todavía lo tenés y no lo resolviste naturalmente? O por qué no lo disolviste naturalmente, o sea, no lo hizo solo el cuerpo, porque todavía entiende que lo necesitas, Mm. por eso está ahí. Ahora, cuando alguien lo mira y si, o sea, vos tuviste la suerte de que el médico te escuchó, ¿no? Porque hay otros que dicen, no, bueno, pero eso hay que sacarlo, y te convencen de que Ujú. eso es un riesgo y de que qué sé yo, entonces, pero si está encapsulado, está quieto. Sí, En vez de hacerme las consultas una vez por año, me lo hago cada 6 meses, me lo hago cada 4 meses. Busquémoslo. Y ni bien vemos la variación, bueno, ahí hacemos algo. claro, ¿Sí? exacto. Pero mientras tanto, ¿para qué? Pero bueno, vos tenés esa decisión, no todo el mundo lo hace. Entonces, el conflicto que primero tenemos que desarmar es el conflicto que trae por el diagnóstico, la emoción, el estrés que le generó el diagnóstico, como le pasó a tu amiga. Si le Mm. hubiera pasado a ella, ya está, ya se sentenció a sí misma. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y lo he De- visto en personas, claro. ¿no? Que le diagnosticaron y que a los 3 meses clavados se murieron, Sí, ¿no? sí, 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 Y vos porque te lo decís, dice el mismo lo, médico, te lo dice. lo consumió en nada. Siempre hay cosas que hablábamos siempre con mi esposo, esto de que se dice que el cáncer es una enfermedad del alma, ¿no? Es un dolor Sí, profundo, una cosa. es muy fuerte. Uno más o menos se pone a recordar, dice, sí, ya sé por qué puede ser que me haya dado y por qué me dio en esa zona también, ¿eh? Claro, Hay claro. cosas mucho más personales que uno sabe por qué puede Sí, ser. sí. A mí me diagnosticaron también, yo tengo un problema de queratocono en los Ujú, ojos, tengo ujú. una ceguera progresiva, y cuando también voy a la consulta, cuando tenía más o menos unos 26 años, 27 años, me dicen, bueno, mira, tenés un queratocono muy avanzado y tenés una visión de acá a los 40 años. Y yo dije, ¿cómo una visión de acá a los 40? Sí, o sea, vas a perder la visión. Esto había pasado ya en mi familia, mi bisabuela quedó ciega más o menos a los 60 años. Mi ¿Y papá ella fue la perdió, primera o la primera que sabes? la primera que yo sé de las generaciones que Claro. venimos, mi papá tenía el mismo problema y perdió la visión a partir de los 40 años de un ojo y del otro prácticamente toda, pero no quedó ciego, acaba de morir el año pasado por Mm, esta pandemia, pero se hizo mucho para que no perdiera la visión, ¿no? ujú. En mi generación venía a los 40 y lo que nos dicen es que cada generación que viene va a perder la visión mucho antes que la otra. Y Ujú. entonces yo salí, recuerdo ese día de ahí y dije, no puede ser, no es posible, no es posible. Yo soy una persona que no puede aceptar lo que le dicen de entrada. Tal cual. Y entonces, bueno, yo con mi otro matrimonio fui, le comenté, le conté, y él también era una persona que, no, pero no puede ser, no puede ser, vamos a buscar. Y no hay cura y no hay forma, y en Argentina no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro, hay que ir a Brasil, hay que irnos a Estados Unidos o a estos lados, y ya teníamos preparado para viajar a Brasil, que habíamos encontrado clínica y doctores, y esas cosas de la vida nos llevan a seguir investigando porque no dormíamos por saber cómo íbamos a hacer para que yo no pierda la vista, Claro, ¿entendés? claro, Entonces claro. encontramos un doctor, el doctor Albertazzi en Argentina, con una clínica propia que se dedica a esto en Ujú, Quilmes. Allá fuimos a parar, me dijo Analía, tengo una buena y una mala noticia. No puedo recuperarte un ojo porque tenés quemada la retina por una infección ujú. de niña, pero sí puedo recuperar el otro
y a este lo podemos recuperar en más o menos un 40 o un 50% de visión. Y lo que tengo puestos son anillos de silicona. Tengo 2 anillos de silicona en un ojo y uno en el otro que ve mejor. Porque el queratocono, para los que no saben, es que la córnea se te pone en cono. Y al ponerse en cono, cuando termina en la punta de un cono, vos perdés la visión completa. Yo nunca tuve visión hasta esa edad lateral. No tenemos visión lateral. A partir de que me operaron y me pusieron los anillos, yo tengo visión, veo perfectamente y estoy operada, ya te digo, desde los 27 años y hoy tengo 48 años y veo perfectamente y no necesité ningún otro tipo de operación ni lentes, no utilizo lentes, ¿no? Entonces, eso claro. Eso para los que se quejan, viste, se quejan de la medicina. ¿Ves que sirve la medicina? Claro que sirve, la medicina sirve si la buscás, si buscás los medios, si siempre hay alguien que está estudiando para algo que vos tenés, te lo aseguro. En el mundo, vos decís, más este hombre se dedicó a eso, se dedicó a estudiar el queratocono en el ser humano y qué pasó, y estudió en otros países y demás, y dijo, me voy a Argentina, me pongo mi clínica y ayudo a todo el que puedo allá. Y si le preguntás un poco en profundidad y se abre, seguramente le pasó a él o en la familia o algo hay, donde él sintió esa impotencia de no haber podido creo que algo de eso hay en su historia. ¿Viste? Claro. Porque generalmente pasa con todos, y por eso es que nos metemos en un tema, porque eso es la medicina y tantos otros casos que conocemos, pero en cada uno de los rubros tiene que ver con eso de que no pudimos solucionar, porque eso también nos genera una emoción. Alguien conscientemente no lo puede solucionar. Ahora, nosotros solucionamos o vivimos despiertos, conscientes. Y todavía se están peleando si es entre el 5 o el 10%, pero no, nuestra conciencia utiliza solo ese porcentaje de cerebro. Lo demás es inconsciente, es como el iceberg, ¿no? La parte que no se puede ver es la mayor. Entonces, ¿por qué creemos que nosotros conscientemente vamos a poder vivir o solucionar las cosas de nuestro cuerpo, que ni siquiera lo estamos conociendo, cómo funciona, con nada más que un 5 o un 10%? Claro. Está manejado con todo lo otro, y que la otra parte no funciona. ¿Tenemos un 90-95% del cerebro que no funciona? No, funciona en automático para mantenernos vivos. Exacto. ¿Por qué? Porque la célula quiere vivir. O sea, cuando empezamos a salirnos un poco, a dejar de ser el ombligo, ¿no? O sea, salimos un poco de ese centro, de que en realidad nosotros somos el resultado de, podemos empezar a ver las cosas un poco más livianas. Sí, hoy recién cuando te preguntaba, está bien, el caso más lejano que vos conocés es el de tu abuela. Pero claro, si hablamos de ese, de ese pasaje genético, ¿sí? que se va llevando generación tras generación, y decimos que ese programa biológico es para solucionarnos algo o para protegernos de algo, quiere decir que a ella, en la época en que le tocó vivir, en su edad, cuando ella le pasó, y si es que ella fue quien lo desarrolló, quien fue la primera, quizás fue anterior, pero en la decodificación se tiene un registro, se tienen varios registros, se tiene el registro, mejor dicho, de que son 4 generaciones máximo, o podría llegar a dar una más, pero generalmente son 4 generaciones donde ese conflicto o ese programa se actualiza y queda resuelto. Pero seguramente si fue ella quien lo originó, o su biología, fue para salvarla de algo, de que, y hay que ver en dónde vivía, en qué situación estaba, puede haber sido situación de guerra, puede haber sido, qué sé yo, alguna de aquellas atrocidades que pasaban en aquella época. Sí, vos sabés que sí es interesante saber un poco la biología de uno. Esta era mi bisabuela y sí viene de Francia, ¿no? Escapando de la guerra a sus padres y con una historia muy difícil también llegar acá. Bueno, yo digo acá y estamos en Argentina, llegar a Argentina y bueno, y todo eso, pero sí, yo te contaba esto en referencia a lo que vos decís, ¿no? Con respecto a esto, claro, a que tiene que ver mucho con lo que nos viene arrastrando genéticamente y también que la actitud que tomamos cuando nos dicen, nos dan un pronóstico que en el común denominador de las personas es trágico, ¿no? Ahí quiero agregar algo, porque sí, esto que yo le decía o relacionaba lo de tu abuela era un poco como para
quizás darle un poco más de luz a lo que estamos hablando de la biología, porque si no estamos muy teóricos, ¿no es cierto? Algo también que después lo podemos hablar es lo más fácil quizás el tema de las alergias, ¿sí? Porque eso es más fácil de entender. Pero yo lo que quería agregar esto que vos decías recién, porque tiene que ver con lo que contaste con tu hijo. O sea, vos decías, sí, porque bueno, él salió adelante. Sí, siempre es él el que va a salir adelante, vos en tu caso, yo en el mío, cada uno en su caso. Pero, ¿cuál fue la clave? Que él tuvo todo el apoyo, o sea, tuvo todo su ambiente alrededor, su condicionamiento, fue un apoyo total, y él no conoció otra parte. No conoció la duda, no conoció el, bueno, mejor no. Él conoció de que está ahí, vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y así es como él fue ayudando y solucionando. O sea, su biología se fue adaptando gracias a estos pasos que iban haciendo, que se fue adaptando para poder salir. Y encontró la forma de salir. O sea, yo tengo una señora conocida que vive acá, digamos, a 20 kilómetros, hace cosa de, una señora costurera, ¿sí? Hace cosa de 5 años de haber sido, en una situación particular, claro, es como todo, digamos, no le alcanzaba, trabajaba más, empezó a estresarse y padeció una ACV. Cuando me enteré, un día voy al local, no estaba, estaba en el hospital. Bueno, cuando le dan de alta en el hospital, la voy a ver a la casa, no caminaba, o sea, estaba postrada en una silla. Apenas movía un poco una mano, creo que era la mano izquierda, me parece. No podía hablar muy bien. No estaba dura del todo, o sea, no estaba quieta del todo, pero era una cosa que como que su cerebro no podía manejar nada. O sea, estaba ahí, era lo mínimo. Comía porque le daban de comer, ¿no es cierto? Claro, una señora que estaba separada. Ante esta situación, el marido, bueno, obviamente la lleva a su casa, la atiende, también estaba la hija, pero cuando esto empieza en el día a día a hacerse normal, es como que ya es normal, bueno, ya vivimos así, está bien, listo, ¿a qué hora tiene que comer mamá? A tal hora, bueno, se lo preparaba, ¿a qué hora tiene que hacer tal cosa? Pero en el intermedio, entre una situación y otra, cada uno tenía su vida, uno tenía que volver a trabajar, su hija también tiene una hija, o sea, una nieta de esta señora. Entonces, claro, ella se empezó a encontrar que necesitaba cosas en ese momento en que estaba sola. Yo la veo meses después, quizás un año, y la veo que anda, o sea, volvió a trabajar, volvió a la costura, bueno, hoy ni hablar todo lo que hace. O sea, se viene caminando, tiene mucha actividad. Y, y yo le digo, pero qué bien, ¿cómo hiciste? O sea, como para saber cuál fue su método y todo. Me dice, sola, dice, ¿sabes cuál fue la gran, digamos, como la bronca más grande que ella tenía? Que estando sola, que no podía abrocharse el corpiño. Mira, claro. Eso lo llevó a ir estirando más un poco la mano y estirando, o sea, después necesitaba colgar la ropa, después necesitaba, porque ella quería hacer esa necesidad de volver a moverse, volvió a conectar y volvió a ser una persona normal. O sea, el cuerpo siempre se adapta, el cuerpo siempre va a ir hasta el día que lo considere que, bueno, no, acá voy a gastar más energía de lo que me queda, listo, acá corto. Listo, acá Pero, me desconecto, sí. claro, No, mirá qué interesante. Para los que no saben y nos están escuchando en otros lados, es el sostén. Acá hay gente que no va a cierto, entender la palabra y va a decir que quería ser cierto, mujer. cierto. Entonces, Claro, es el claro. sostén. No, pero bueno, viste, parecen. Mira, yo te digo una cosa, cuando en los peores momentos de mi vida, cuando yo quedé muy sola y con mis hijos y demás, hubo una persona que me dio un gran consejo y yo eso lo agradezco hasta el día de hoy, donde yo dije, ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar? Y no, con toda la conflictiva que estaba el asunto y todo, y mi hijo recién nacido con todos estos problemas. Y una persona me dijo, pero en realidad, el mejor recurso que vos tenés, el mejor recurso que tenés, sos vos misma. O sea, de vos tiene que salir todo. O sea, acá vos sos una persona que está preparada, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene que salir de vos, Analia, tiene que salir de vos. Vas a ver que
todo va a mejorar si sale de vos misma. Y así fue que como que uno se reinventa, como que uno da para adelante, como que uno le busca todo a la vuelta y deja de sufrir y dice, bueno, basta, lloremos menos, no nos preocupemos tanto, hagamos esto, que todo tenemos por delante un futuro maravilloso. Y así se fue dando. Ahí te escucho de vuelta, pero se me había desconectado el auricular. Bien, y ahí salí adelante cuando empecé a mirar un poco el futuro, ¿no? El futuro, decir, bueno, ya van a crecer, ya van a ser una mujer y un hombre, y las satisfacciones que trae, y mi vida va a cambiar, y voy a encontrar una nueva pareja, y voy a hacer esto, y empecé a ser muy positiva en todo, y todas las cosas se fueron dando de una, y así, de a poco, y se fue logrando todo, ¿no? Y en el mientras tanto, o sea, vos sabías que ya va a aparecer, o sea, allá estaba tu motivación, estaba allá adelante, la zanahoria del burro, ¿no? Allá adelante, claro. Allá estaba tu motivación y era una motivación cierta, no era algo loco, era una motivación cierta. Y que se puede realizar. Y en el mientras tanto, claro, te lo dice el futuro, cuando llegás y lo realizaste, te das cuenta que se puede realizar, o sea, cuando ya podés contar lo que pasó. Pero en el mientras tanto, vas haciendo. Claro. Con el asunto de tener eso, vas haciendo y te vas animando y vas dando otro pasito, ¿sí? Y eso es lo que te lleva, y eso es lo que nos mantiene vivos, hacer y superarnos, ¿sí? Así como rozando un poco los comentarios de hoy que hablábamos del COVID y demás. O sea, si bien cada una de estas enfermedades, no hay que tenerles miedo, porque miremoslos de otra forma. Una vez, como cualquier enfermedad, no solamente esta, cualquiera. Después viene la vacuna, después viene el remedio. ¿Qué es lo que hace, o sea, por qué se inventa la vacuna, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Cuando tiene esa posibilidad, primero va a tratar de entender ese ADN que le está entrando, ese pedacito, esa porción que está entrando al cuerpo, a ver qué es esto. O sea, no es que va y lo ataca y se defiende, sí, para eso está nuestro sistema inmunológico, pero lo que hace es ir a reconocer, a ver qué es esto. Primero lo encapsulo, primero esto, bueno, a ver, no, hay algo que no puede ser, fiebre. No, hay otra, y así nos va dando cada síntoma para poder disponer de la mayor energía posible para poder ver qué es ese pedacito de ADN, ese pedacito de información que está viniendo. Ahora, cuando viene, ya sabe cómo tratarlo, ya sabe cómo combinarlo, se nos pasa ese malestar, esa enfermedad se nos pasa. Se nos fue el resfrío, como nos pasa todos los años. Nos resfriamos y ¿cómo puede ser? Si yo el año pasado me curé, ¿por qué me resfrío de vuelta? Y porque viene actualizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da vuelta en el mundo y porque va tomando, sí, o sea, lo que ha pasado con el COVID. El COVID lo que hizo es que nos trajo toda la información de golpe. Pero, claro, una vez que vos tenés eso sumado, esa información que trae sumado a tu ADN, que es lo que hacen las vacunas, ponerlo para que no te, digamos, no te haga tanto mal cuando te contagias, sino que vaya despacito. Por eso algunos se ponen la vacuna y después terminan, uy, me duele la cabeza. Bueno, sí, a algunos no les pasa nada, pero es porque es parte de lo que va a traer esa información. Entonces, una vez que está, ya ahora no me contagio. ¿Por qué? Porque ya tengo la información, o sea, ya me actualicé. Soy casi, podríamos decir que somos una computadora, ¿sí? O sea, ya tenemos nuestro sistema operativo actualizado. Y te decía hoy lo de la alergia, por ahí como para hacer una explicación simple de la decodificación biológica y de esto de las emociones que hablábamos, que lo que hace la alergia es un recordatorio de aquel momento en que fue un estrés muy fuerte, porque estrés puedo tener de dos tipos, o el pico de estrés, o el estrés mantenido en el tiempo. Quizás eso que decías hoy con lo de la escuela, que cuando llegas a fin de año estás muy cansada, es ese estrés mantenido en el tiempo, ¿sí? A veces cuando no se puede superar, no se puede mejorar, que te termina superando, también existe esa manifestación, que en muchos casos es este cansancio, esas ganas de desenchufarse, que uno ya llega agotado y no sé, creo que te dicen, comemos pizza hoy, no sé, lo que quieras, no, ya no quiero ni tomar esa decisión. Claro. Sí, ni eso, a veces no tenés ganas ni de pensar en eso, sí, es verdad. Nada. Y la alergia lo que hace es, por ejemplo, el recuerdo de, ¿sí? Una de las historias por ahí muy comunes de encontrar es, o por ahí para entender,
O un chico que tiene esa mascota, le regalaron el perrito y bueno, las cosas salen mal, los padres se separan, la mamá se va con el nene y el perro queda con el padre. Pero era la mascota del nene. Ujú. Entonces él llora y yo porque lo extraña, porque andaban juntos para todos lados. ¿Y qué va a pasar? En ese momento que él se separó, fue un estrés muy grande. Entonces la mente que está grabando a 360 grados, todo lo que pasa, luces, colores, olores, todo, ¿sí? Se toma de algo de eso, de lo más fuerte, lo que considera en ese momento, que capaz pudo haber sido, no sé, el pelo del animal. Entonces después, cuando ese chico vuelve a encontrarse con ese animal, empieza a estornudar, se brota, ¿sí? Algo que le está diciendo, andate de acá. De hecho, se descompone tan fuerte que no, deja, no, nos vamos a casa, chao, chao, se terminó la visita, nos fuimos. O nos vamos al médico, o, ¿sí? Me ha pasado con casos de, no, soy alérgico al pelo del ovejero belga. Ujú. Perdón, ¿qué tiene diferente el ovejero belga del golden o Claro, el del pelo de perro, sí, en el pelo realidad. de perro? Claro, Que me sí, digas, es de perro al sí, gato, bueno, pero sí, es sí. de perro. Ujú. No, es específico. ¿Por qué? Claro. Y porque esa señora había vivido una separación muy fuerte o encontró que su pareja la engañaba o cuando ella pensó que, no sé, le iba a decir, querida, nos casamos, vino y le dijo, no, mirá, hasta acá llegamos y rompemos. Mm. O sea, es digamos, ahí empiezan a funcionar esas 5 leyes, donde es algo que te agarra desprevenido, Sí, te agarra a contrapié. O sea, contrapié, ¿qué quiere decir? Que no te lo esperabas. O no, sea, veníamos de esta forma y resulta que esto, ¡truc!, es un golpe al revés. ¿Sí? Entonces, ahí es donde soluciona. Claro, es el pico de estrés, es el peligro. Cada vez que estoy cerca de eso que registró mi cerebro, claro, me va a decir, no, salgamos de acá, a ver si vivís lo mismo que viviste en ese momento. claro, sí, sí, Entonces, sí. Es un aviso, ¿no? Como que te avisa. exacto, me voy de ahí, Ujú, y empieza ya a ceder. ujú, Hay una historia que contamos siempre, un doctor que era, perdón, un doctor que era alérgico a las rosas, perdón, era un estudiante de medicina, alérgico a las rosas, el día que se ujú. recibe ya se había casado, la mujer sabía esto, ¿sí? El día que entra, ese día que viene contento de que bueno, se había recibido, llega a la casa y en el medio de la mesa, un ramo impresionante de rosa divino. Ni bien abrió la puerta y lo vio, fue una cosa que se le cerró la garganta, o sea, se empezó a atacar, bueno, llamaron a la ambulancia, vinieron, lo llevaron, le aplicaron con un corticoide. La madre, o sea, la suegra de esa chica, le Ujú. dijo, pero si vos sabés que es alérgico a las rosas, ¿por qué le compraste esto? Yo sé que es alérgico a las rosas, son de plástico. Ah, mira. Él nunca entendió que eran de plástico, ni siquiera se acercó, Mm, no se le ocurrió pensarlo. Él directamente lo vio y su cerebro hizo el clic del mm, shock. Y así es como funciona, porque siempre nos va a alejar de las cosas que nos hacen mal. Por no, eso cuando algo nos pasa, sí. entender, o sea, a ver, el decodificador viene a ser como el traductor, ¿no? Bueno, nosotros conocemos el lenguaje del cuerpo, bárbaro. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Esto, bueno, eso puede ser esto, esto y esto. ¿Cuándo te pasó? Ahora, ¿cuándo fue la última vez? ¿Qué pasaba cuando tenías tal edad? ¿Sí? Hay gente que no puede dar, no pueden recibirse, estudian las carreras, no pueden recibirse. ¿El conflicto dónde está? Y busquémoslo en el momento del parto, porque eso es su primer examen. ¿Cómo fue ese parto? ¿Qué sintió mamá? Porque todo eso que sintió mamá te lo pasa, no puede evitarlo. Están Ujú. conectados, ¿sí? O sea, está saliendo, todavía está conectado por el ombligo. Bueno, hasta que se corte esa conexión, hay una conexión muy, muy estrecha, Ujú. ¿sí? Sí. Y así es como funciona nuestra biología, y así es como nosotros, desde la decodificación, encontramos esas emociones que generaron esta, esta manifestación para mantenerte a resguardo, Ujú. ¿sí? Alejarte del problema, ¿sí? Muchas veces hay gente que cae en cama con una gripe o con alguna... ¿Por qué?
¿Qué te está evitando? Cuando algo te pasa, hay dos preguntas que hay que hacerse. ¿Qué me permite esto que estoy pasando? Y si no me dice nada, es ¿qué me prohíbe hacer esto que estoy pasando? Y ahí va a estar la respuesta, porque de eso me está ayudando. Exacto, exacto. Daniel, viste cómo es esto, ¿no? El tiempo es tirano. Sí, Siempre le digo, sí, se nos va el tiempo volando, es un tema súper interesante. Me ha encantado hablar con vos, hablar de claro. este tema. Creo que necesitamos otra charla de este tema. Necesitamos Quizás con más profundizar. detalles Sí, específicos. podemos profundizar un poco más, así que te invito Ujú. para una segunda ¿Cómo no? que podamos hacer. Pero espero que todos los que nos estén escuchando, puedan haber entendido un poquito más esto de la decodificación biológica, algo palabra muy nueva para muchos. Cuando yo la escuché por primera vez, dije algo, yo escuché, pero la verdad no me pregunten bien qué es porque no sé. Ahí entonces empecé a leer y empecé a investigar un poco, le pregunté a Daniel también y demás, y uno le empieza a encontrar sentido y empieza a encontrar que la decodificación biológica ha estado más presente en la vida de uno de lo que uno piensa, ¿no? Exacto. Sí, A sí. veces nos asustamos de la palabra, nos asustamos de los términos, porque creemos que son muy complejos y difíciles para nosotros, pero que en realidad son mucho más sencillos y explicables en nosotros. Creo que nosotros mismos como biología podemos explicar bien qué es esto y cómo puede entrar a nuestras vidas. Así que los invito a que puedan entonces investigar un poco más, leer un poco más de la decodificación biológica para que puedan obtener resultados maravillosos en la vida de cada uno, para que podamos solucionar todos algunas cosas que no estamos entendiendo y sobre todo en esta época de pandemia. Creo que es muy necesario en esta época de pandemia que estamos todos atravesando. Así que te agradezco nuevamente, Daniel, por este tiempo que me has brindado Gracias por invitarme. contándonos. No, por favor, ha sido un placer. Y esperamos entonces reencontrarnos en una segunda charla con Daniel para poder hablar un poquito más, porque creo que es un tema que abarca mucho más y que nos ha dado, el tiempo es poco para nosotros, pero porque no los queremos cansar, queremos que se queden con ganas de escucharnos, de volver a escuchar del tema. Así que Yo muchísimas creo, gracias entonces. Algo que nos quieras... déjame agregar una cosita más que vos decís. Yo creo que quizás la próxima va a salir de las consultas que aparezcan de esta, ¿no? Exacto, esperamos. ¿Cómo, Daniel, vos tenés alguna página en especial? ¿Tenés algo que nos puedas decir como para contactarte o demás? Sí, yo tengo cuenta de Facebook, de Instagram, se llama Decobiología, Ujú. tanto en Facebook como en Instagram. Y si no, bueno, el mail que es info.decobiología, todo junto, @gmail.com. Exacto. Bueno, ahí Cualquier tienen los pregunta. datos, exacto, ahí tienen los datos de Daniel. Vamos a nosotros también tratar de ponerlos en esto para que ustedes lo puedan tener y puedan tener acceso a él, consultarle, preguntarle y demás, y no quedarse con las ganas ni con las dudas, ¿sí? Hay que empezar a avanzar un poco en cosas nuevas que nos pueden ayudar muchísimo. Para mí es súper interesante esto y me parece genial. Les mando un fuerte abrazo entonces a todos donde se encuentre, a vos Daniel en especial, a tu familia y Gracias. bueno, hasta la próxima entonces, nos estamos viendo. Saludos. Hasta la Muchísimas próxima. gracias, bye, Chau. Hasta muchísimas luego. gracias.